Muy bien, Hechos capítulo 2. Hoy iniciamos una serie, como les había dicho, la iglesia ha iniciado. Así que mirábamos y celebrábamos la vez pasada el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos gozábamos en eso. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que los cristianos deben hacer después? ¿Cómo la iglesia se formó? ¿Por qué ahora asistimos los domingos? ¿Por qué ahora celebramos a Cristo? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cuál es nuestra función como cuerpo? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a estar viendo, cosas que sucedieron en la iglesia ahí en el primer siglo. Así que vamos a estar en esta serie por algunas semanas estudiando el libro de Hechos, y yo espero que usted pueda concentrarse en aprender acerca de este libro, porque tiene muchas cosas increíbles que nosotros podemos aprender. Así que en el primer versículo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, dice el primer relato que escribí, Teófilo, trató todo de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Está hablando ahí en Hechos, capítulo 1, de que este escritor ya había escrito algo anteriormente, un libro, y ese libro es el libro de Lucas, según aquellos que han estado viendo cómo se parece el libro de Lucas con el libro de Hechos. Es más, el que recibe la carta en Lucas también es Teófilo, y el que recibe la carta en Hechos es Teófilo. Entonces llegan a la conclusión ahí de que es escrito por Lucas. Pero a quien se le escribe esta carta es a un muchacho llamado Teófilo. Si usted quiere ponerle un nombre a su hijo, ahí tiene un bonito nombre, Teófilo. Bueno, las fuentes de información que usó Lucas para escribir este libro fueron conversaciones que él tuvo con personas que vieron los hechos que Jesús había hecho. Entonces, por ejemplo, quizás Lucas fue y habló con Pedro y le preguntó, cuéntame, ¿cómo fue el milagro que Jesús hizo cuando calmó la tempestad allá? O cosas así. Y él comenzaba a escribir todos esos detalles. También habló con otros discípulos, quizás Juan, Felipe, Santiago y todos otros. Pero también él tuvo la oportunidad de hablar con algunas tradiciones orales, ¿verdad? Escuchar algunas tradiciones orales. Por ejemplo, ustedes se han escuchado que en sus pueblos muchas veces hay cosas que se dicen entre la gente y ellos comienzan a hablar ciertas cosas. Bueno, en ese tiempo también se hablaban cosas y se pasaba de boca en boca, y entonces por eso el escritor Lucas también tomaba nota de esas cosas que se decían acerca de Jesús. Yo estoy seguro que si yo les preguntara a ustedes qué cosas se dicen o se decían ahí cuando ustedes estaban en sus pueblos, me van a comenzar a decir un montón de barbaridades que se decían, como ahí sale la sucia o cosas así, que se decían. Bueno, en ese tiempo hablaban de las cosas que Jesús había hecho. Entonces, importante que este hombre pudo escuchar y pudo escribir toda esa información para el conocimiento nuestro. Si no tuviéramos el libro de Hechos, entonces hubiera un hueco ahí entre la transición de lo que hubo después de la crucifixión de Jesús. Entonces es muy importante este libro para nosotros. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hechos a partir del capítulo 15 hasta el 28, también vemos que Lucas comienza a usar pronombres como nosotros. Nosotros hicimos, cuando nosotros estábamos. Eso quiere decir que Lucas también estuvo presente en alguno de los viajes misioneros de Pablo. Cuando él está hablando acerca de nosotros, nos damos cuenta de que él estaba ahí. Cuando él menciona a Pablo, él dice, nosotros estábamos ahí con Pablo. Entonces, todo eso él lo escribió. Pero la pregunta que viene a nosotros es, porque en el libro de Hechos nosotros encontramos muchas cosas que ahora muchas iglesias practican y dice, esto es lo que la iglesia debe ser. Y por otro lado encontramos otras iglesias en Hechos que dicen, esto ahora ya no debemos hacerlo. Entonces, la pregunta central que nosotros debemos hacer es, ¿cuál es el punto central del libro de Hechos? ¿Qué es lo que como iglesia deberíamos estar haciendo? Y hay algunas cosas que sucedieron que ahora ya no están pasando en la iglesia. Bueno, por lo menos en algunas iglesias. Entonces, antes de responder a esta pregunta acerca de cuál es el punto central, diremos que el libro de Hechos tiene cosas que no vemos en algunos otros libros.
quizás vemos en otros libros, pero no tan constantemente. Por ejemplo, vemos eventos sobrenaturales, ¿sí o no? Vemos eventos milagrosos. Se dice que con la sombra de Pedro se sanaban muchos enfermos. Y después vemos cosas como que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y de un solo cayeron muertos. Entonces comenzamos a decir, ahora, ¿qué pasa si nosotros cometemos una mentira? ¿Deberíamos caer muertos? Pues no sucede ahora, ¿verdad? ¿Cuántos mintieron ayer? Una pregunta, bueno, no levante su mano, pero no están pasando cosas como pasaban en el libro de Hechos. ¿Cuántos algún día prometieron una ofrenda al Señor y al final no la dieron completa? Eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira y ellos murieron. Ahora, algunas de estas cosas no las estamos viendo ahora en la iglesia, pero vamos a seguir más adelante mientras nosotros pensamos en nuestras mentes cuál es el punto central de este libro. Entonces, algunos dicen que Hechos solamente es un libro histórico, algo que debemos solamente, son cosas que pasaron ahí, pero ya no se están siguiendo en la iglesia. Otros dicen que es un libro que debemos practicar, un libro completamente práctico. Y entonces tenemos esa tensión ahí, ¿verdad? ¿Deberíamos nosotros estar haciendo milagros ahora mismo aquí en la iglesia? ¿O deberíamos decir que solamente se dio en el libro de Hechos? Entonces, ustedes van a tomar una postura, lean el libro de Hechos mientras nosotros leemos esta serie y llegue a su propia conclusión. Para que yo pueda llegar a una conclusión con respecto a esto, me tocó leer algunos cuantos libros, así que yo le animo a usted que lea algunos libros para darse cuenta. Entonces, algunos de ustedes han adoptado posturas porque estuvieron en una iglesia donde se practicaban esas cosas. Entonces dicen, es que esto así es. Entonces, algo otro de nosotros nos criamos en un mix, ¿verdad? Yo iba a una iglesia el domingo donde hacían de todo lo que se hacía en Hechos y después otro domingo iba a otra donde no se practicaba lo mismo. Entonces yo dije, interesante, cómo aquí no hacen lo que hacían allá. Pero después yo comencé a ver que hay ciertas cosas entre las dos posturas que son buenas y que son bíblicas. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Pero el hecho de que nosotros veamos muchos milagros, como muchas personas dicen que la iglesia debe estar llena de milagros cada domingo y deben pasar cosas sobrenaturales, no garantiza que el pueblo va a ser santo. Esto es importante saberlo, porque ustedes recuerdan el pueblo de Israel, lo vimos en la serie pasada, acababa de pasar el Mar Rojo, Dios acababa de hacer el milagro con ellos pasan en seco y después cuando los egipcios los siguen y están adentro ahí en el mar, Dios hace cerrar el mar, ninguno de los israelíes murió y todos los egipcios que los estaban persiguiendo murieron ahí adentro del agua. Ellos vieron los milagros de Dios. ¿Y qué hicieron después? Inmediatamente que cruzaron unos cuantos días después. Se volvieron a la idolatría. Vieron los milagros de Dios y ahora se han vuelto a la idolatría. Interesante, ¿no? Que el hecho de que sucedan milagros no garantiza la santidad del pueblo. Ahora, yo estaba en India un día y vimos un hombre con un tumor tremendo y a nosotros nos daba tanta lástima y decíamos, wow, si nosotros tan siquiera pudiéramos hacer un milagro para que este hombre se salvara y entonces todas las personas pudieran ver el poder de Jesucristo aquí. Y después meditando ahí en los días siguientes nos dimos cuenta, podría ser que Dios hiciera tantos milagros aquí, pero muchas veces el corazón del hombre es tan duro que aún viendo todos esos milagros dirían, no es el poder de Jesucristo el que está sanando. Entonces muchas veces nosotros no vemos obrar a Dios porque Dios sabe que aunque pasaran ese tipo de cosas, la gente tendría su corazón duro. Entonces, yo lo que quiero que veamos es un versículo y este es el versículo clave que nosotros necesitamos aprender y ese es el mensaje central del libro de Hechos. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, ese es el versículo central del libro. ¿Qué es lo que dice ahí? Un versículo que todos nos sabemos, que muchas veces lo decimos, ¿verdad?
pero pocas veces lo aplicamos. Muchas veces lo decimos, sí, recibiremos poder y esto y lo otro, pero pocas veces lo aplicamos en el contexto en que fue dicho. Entonces, léalo conmigo. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la promesa es que ellos recibirían ¿el qué? Poder, ¿verdad? ¿Cuándo ellos iban a recibir poder? Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿para qué iban a recibir ellos ese poder? Analice un poco el versículo. ¿Para qué iban a recibir ellos ese poder? Para ser testigos. Muy bien. Así que el hecho de que ellos tuvieran ese poder era para testificar acerca de Jesucristo. Lo que estaba pasando es que esos milagros, todas esas cosas que pasaban en el libro de Hechos, validaban el mensaje de los apóstoles. Entonces, la idea no era hacer milagros, la idea era hablar de Jesucristo, pero para que otros pudieran creer, entonces el mensaje era validado ahí por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera ahora? Claro que sí. Dios es Dios. ¿Puede Dios seguir haciendo milagros? Amén. Dios no ha parado de hacer milagros. El mismo Dios que hacía milagros antes sigue haciendo milagros ahora. Pero, eso sí, si una iglesia no se caracteriza por hacer milagros, no quiere decir que ellos están en pecado. Lo que quiere decir es que Dios en su soberana voluntad hace que pasen cosas en las personas y quizás no va a sanar a alguien porque Él tiene otro propósito. Entonces el Espíritu Santo actúa como Él quiere. Y nosotros simplemente nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, pero a veces me pregunto, ¿por qué nos hemos desviado del camino? Porque dice que nosotros recibiremos poder para testificar. Y una de las cosas que como iglesia pocas veces hacemos es testificar. Nos da miedo. Olvidamos que tenemos ese poder. Tenemos pena, nos da vergüenza, nos da temor. Cada vez que yo voy a ir a un evento evangelístico, hay una lucha dentro de mí. Hay una lucha que me dice, va a ser difícil, ¿y qué te va a decir la gente? Y te va a tirar la puerta en la cara o algo así. Normalmente nunca me pasa eso. Simplemente no abren la puerta. Pero lo interesante es que siempre hay una lucha cuando yo voy a ir a testificar. Y algo que tenemos que recordar es, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el poder, cuando usted anda con alguien poderoso que lo respalda, usted se siente grande, ¿verdad? Así deberíamos sentirnos nosotros cuando vamos a testificar, poderosos, porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que se va a encargar de transformar el corazón de las personas. Pero interesante que en la actualidad, una de las cosas que yo me pregunto es ¿qué nos pasó como iglesia? Porque vemos personas, especialmente ahí en el ámbito hispano, en nuestros países, haciendo muchos milagros y diciendo, miren cómo le crece el pie a esta persona, miren cómo desaparece esto, miren cómo ahora puede caminar esta persona. Y comienzan a hacer diferentes milagros, tardan 3 horas haciendo milagros, termina todo lo que estuvieron haciendo y ninguna tan sola vez predicaron el Evangelio en esa campaña o en ese mensaje. Entonces lo que están haciendo muchas veces es, quizás, yo no sé si son reales esos milagros o no, pero están sanando personas que quizás van, si es que son reales, yo no sé, ¿verdad? Van a estar sanos, pero al final van a ir ¿a dónde? Al infierno, porque no se les predicó acerca de Jesucristo. Y la principal cosa que nosotros debemos preocuparnos es predicar el mensaje a las personas. Cuando los hombres llevan al paralítico ahí donde Jesús primero perdona sus pecados. Y segundo, lo que Jesús hace es le dice, levántate y camina. Pero Jesús está más preocupado por el corazón de la persona, por la eternidad. Porque esta vida solo es un poquito de lo que será la eternidad. Así que por lo que nosotros deberíamos estar preocupados es por la eternidad.
Entonces es bueno para nosotros pensar con cada persona que yo tengo contacto, con cada persona que Dios ha puesto en mi camino. Pregúntate lo siguiente: ¿a dónde va a pasar la eternidad esa persona? Interesante que para aquellos que aman a Dios, para aquellos que dicen amar a Dios, ellos quieren compartir de Dios. Ellos en cada conversación quieren mencionar algo acerca de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Eso debería estar pasando en nuestras vidas. Así que Dios cumple su promesa. Una promesa que se había prometido ya en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2. Dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre los creyentes. Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Así que cuando vamos a Hechos capítulo 2, si leemos ahí el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Muy bien. Entonces, allí en el primer siglo habían 3 fiestas importantes en el pueblo judío. Había una que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para la fiesta de Pentecostés, todas aquellas personas que vivían no más de 30 kilómetros ahí afuera de Jerusalén, era obligatorio asistir. Así que todas estas personas comienzan a venir a la fiesta de Pentecostés. Y están ahí muchos judíos reunidos y están celebrando la fiesta. Como los mexicanos dicen, están ahí en la pachanga, ¿verdad? Entonces, era una celebración, muchos años atrás era una celebración agrícola. Ellos celebraban de que la provisión de Dios, la provisión de la abundancia de trigo que ellos tenían. Pero 3 siglos antes de que Jesús viniera, 3 siglos antes de que Jesús naciera, esta fiesta se cambió un poco y ellos comenzaron a celebrar que Dios le dio la ley a Moisés. ¿Recuerdan ustedes ahí en el monte de Sinaí cuando Moisés recibe la ley? Y entonces ellos celebraban eso y entonces la fiesta se va cambiando un poco, ¿verdad? Y como ahora muchos celebran Navidad, pero no saben qué es lo que celebran en Navidad. Entonces, bueno, van cambiando las celebraciones, pero era una cosa importante celebrar de que la ley se había dado a Moisés. Así que si cambia, cambia para bien, estamos bien ahí. Pero vamos a leer ahí Hechos capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, y repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba la habilidad de expresarse. Este evento fue el cumplimiento de la promesa, como yo les dije, donde se encuentra en Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice Joel capítulo 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, ¿cómo sabemos de que esta profecía es exactamente ese evento? Bueno, Pedro lo menciona ahí en el capítulo 2, si usted lee cuidadosamente, cuando Pedro viene y él habla a los judíos, él les dice: esta es exactamente la profecía que Joel dijo en aquellos tiempos. Entonces, por eso nosotros sabemos de que exactamente ese evento profetizado por Joel es ese evento que se realizó en Hechos. Entonces, el Espíritu Santo viene y comienza a llenar a las personas. Imagínense el evento. Ahora, como le escribe Lucas, él dice, eran como lenguas, eran como fuego que se ponía y entraba ahí dentro de las personas. Yo no sé cómo es eso, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero interesante que la manifestación de que el Espíritu Santo vino, trajo como consecuencia cosas sobrenaturales. Judíos de todas partes habían venido de los diferentes pueblos y estos hombres hablaban diferentes idiomas. Entonces, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y lo que comienza a pasar es que ellos comienzan a hablar, comienzan a entenderse cuando ellos hablaban.
Imagínense que nosotros vamos allá al servicio en inglés y cuando nosotros entramos al servicio, es como que nosotros estamos entendiendo todo lo que ellos están hablando. Y sería increíble, ¿no? Diríamos, es un milagro, ¿qué está pasando aquí? Están borrachos los americanos, no. Así dijeron algunos cuando los escucharon hablar. Pero ¿cómo se ponen a decir que el hecho de que estén hablando en la misma lengua de ellos significa que están borrachos? Es imposible, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas cosas que necesitamos aprender en este capítulo 2. Pero es interesante que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Y entonces el Consolador vendrá a vosotros. Y entonces yo lo enviaré, dijo Jesús. Entonces ahí se están cumpliendo las profecías, tanto del Antiguo Testamento como lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había prometido para nosotros. Así el Espíritu Santo desciende ese día. Vamos ahí al versículo 5, versículo 6, capítulo 2. Dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban concentrados, porque cada uno, estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que los judíos están ahí, en Jerusalén, personas comienzan a llegar de diferentes lados, y cuando sucede esto, los escuchan hablar en su propia lengua. A nosotros nos encantaría, ¿verdad?, poder hablar fluidamente en inglés, muy bonito, con un acento espectacular, pero bueno, no ha sucedido todavía. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, aunque no hablemos en otras lenguas. Bueno, recuerdan ustedes que por la desobediencia, cuando Dios escoge un pueblo, Él les dice que ahí en los primeros capítulos de Génesis, ellos deberían esparcirse, ¿verdad? La orden para los primeros seres humanos era que ellos deberían esparcirse por todo el mundo. Ellos desobedecen, ¿y qué fue lo que pasó? Se quedan ahí en un valle y comienzan a construir una torre, se olvidan de Dios, quieren llegar hasta Dios por sus propios medios y se olvidan del mandato. ¿Y qué hizo Dios? Confundió sus lenguas. Y ahí salieron todos los chinos, los árabes, todos los que hablan esos diferentes idiomas. Entonces, todas las naciones de esa manera se esparcieron por todo el mundo. Lo que está sucediendo ahora es como un simbolismo de que ahora Dios está juntando todos esos pueblos para traerlos hacia Él y todos pueden entender un mismo idioma. Así que al final de la historia, nosotros vamos a ver personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a poder entender todas las cosas que se van a estar hablando ahí. ¿No creen que va a ser más maravilloso estar ese día frente al Señor, adorándolo, entendiendo todas las cosas? No más si es Él, ya todos vamos a poder entender. Pero, interesante, ese simbolismo que ahora Dios está reuniendo todas esas naciones. Ahora, ellos se hacen la pregunta, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Así que, cuando nosotros leemos capítulo 2 y leemos el original, cuando habla de lenguas, está hablando de idiomas normales, como español, inglés, mandarín y todo eso, ¿verdad? Así que, una cosa para que usted pueda tomar nota. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los judíos estaban asombrados, versículo 12, si me acompaña. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Las personas decían, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y lo que decían es, están borrachos. Algunos sabían que había algo espiritual pasando. Ellos se preguntaban, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pero otros, mientras tanto, se burlaban. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 y alzó su voz y les declaró. Entonces Pedro había escuchado lo que Jesús había dicho. Pedro conocía el Antiguo Testamento. Pedro sabía esa profecía quizás de Oseas. Y él se para y comienza a dar el primer sermón que se menciona ahí en Hechos.
Y vamos a ver algo espectacular que va a pasar cuando Pedro comienza a hablar en ese momento. Pero hagamos una pausa aquí porque lo que vamos a ver a continuación es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de los creyentes que están aquí, a través de el poder que Él nos da. Así que antes de poder, lo que ocurrirá cuando Pedro comienza a dar su primer sermón, quiero que aprendamos 4 cosas acerca de este evento, acerca de ese sermón que Pedro predicó. 4 cosas. Y si esto es lo único que puede quedársele de este sermón, va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces, vamos. El versículo 15 dice, estos no están borrachos, dijo Pedro, como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día. Al parecer los borrachos eran muy educados en ese tiempo, tenían su hora y no podían salirse de esa hora. Y Pedro dice, estos no están borrachos porque apenas es temprano, es la hora tercera. Entonces eran bien disciplinados, ¿verdad? Pero la primera cosa que yo quiero que aprendas acerca de este sermón que Pedro predica ahí, es que Dios quiere usarte donde quiera que tú estés. Dios quiere usarte donde quiera que tú estés. Ahora, interesante porque nosotros muchas veces queremos escoger un lugar sublime para compartir el evangelio. Pero cuando Pedro está ahí, Pedro está en una fiesta. Ahora, si ustedes no saben cómo eran las fiestas judías, eso era mejor que las hispanas, pues, en pocas palabras. Había baile, había vino, ellos se gozaban, ellos se divertían. Las fiestas judías todavía son así. Entonces, Pedro, en medio de la fiesta, cuando esto comienza a pasar y ellos están confundidos y no saben lo que está pasando, Pedro dice, esta es la oportunidad para que yo pueda predicar el evangelio. Y comienza a hablarles y les dice, estos no están borrachos, sino que esto era lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel. Y en medio de la fiesta él se pone a predicar, imagínense. Ahora, yo no quiero decir con esto que hoy en la noche usted se vaya al bar y vaya a predicar allá, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que Dios te ha puesto en lugares específicos. Dios te ha puesto ahí en tu trabajo, donde quiera que tú estés trabajando, sea lo que sea que tú estés haciendo, Dios ha puesto un cristiano ahí para que ese cristiano pueda testificar. No importa lo que estés haciendo, puede ser que tengas una brocha en la mano, una pintura, lo que sea. Dios quiere usarte ahí donde tú estás. Esta semana estuvimos ahí en el campo de fútbol, tuvimos un devocional con los muchachos, estuvimos hablando acerca del evangelio. Al final 2 de los muchachos se quedaron con nosotros haciéndonos preguntas y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Así que increíble que cualquier lugar que nosotros estamos podemos compartir el evangelio. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros callamos lo que tenemos. Nos olvidamos de que tenemos ese poder adentro. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que esta persona ya escuchó tantas veces. No, es que esta persona es mala, esta persona está cerrada. Pero nos olvidamos de que no somos nosotros quien abrimos el corazón. Es Dios quien puede transformar el corazón y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas que también necesitamos aprender es hablarle a la gente claramente, saber cómo hablarle acerca de su pecado. ¿Sabes qué? Las personas no van a necesitar un Salvador, no van a decir que necesitan un Salvador si tú no les hablas de su pecado. Una de las cosas que yo les digo a las personas es, ¿alguna vez tú has mentido? Y la persona dice, sí. ¿Alguna vez has robado, aunque sea algo, un poquito? Y la persona dice, sí. ¿Alguna vez has tenido un mal pensamiento en tu corazón viendo a una muchacha de una manera que no deberías? La persona dice, sí. ¿Sabes en qué te convierte eso? Le digo yo. Eso te convierte en asesino, eso te convierte en adúltero de corazón, eso te convierte en mentiroso. Y la persona dice, wow, yo no sabía que yo era tan malo. Y entonces, allí cuando la persona se da cuenta de que no es tan buena como ella creía, la persona llega a ser consciente a través del Espíritu Santo obrando, ¿verdad? De que necesita un Salvador. Pero si tú comienzas a decirle solamente cosas buenas, es que mira, que nosotros podemos ser buenos, sigue adelante, tú eres bueno, dale con todo.
y no le mencionamos de que él necesita un Salvador, de que él está perdido, de que él está muerto en sus delitos y pecados, la persona va a decir, ¿y para qué necesito a Cristo? Entonces, importante hablarle a las personas de Cristo. Ahora, miren lo que Pedro va a hacer. El versículo 22 le dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, por los prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes, les dice, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué le está diciendo Pedro ahí? Asesinos. Prácticamente eso es lo que Pedro les está diciendo ahí. Y luego, más adelante, en el versículo 36 dice, sepa pues con certeza a toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. En ese versículo dice, a quien ustedes crucificaron. Pedro está señalando ahí el pecado de esas personas. Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿cuál es una de las cosas que le dice? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y la mujer sale corriendo y le dice, vengan, que parece que encontré un profeta. Me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Sabe toda mi vida. Y comienza a anunciar acerca de Jesús. Así que cuando prediques el evangelio, no tengas miedo de decirle a las personas el pecado que ellos han cometido, la gravedad del pecado que han cometido ante Dios. Ese es el principal problema que la persona debe entender. Así que la tercera cosa que yo quiero que aprendas es que donde quiera que anuncies el evangelio, habrá personas que responderán. Recuerda, no es tu poder, es el poder del Espíritu Santo a través de ti. Dice que Pedro, al estar ahí anunciándole a estas personas y hablándoles acerca del pecado, hubieron personas que respondieron. ¿Recuerdan cómo las personas se estaban riendo de Pedro? Ahora veamos cómo el Espíritu Santo hace la transformación en esas personas. Dice versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Interesante, ¿no? Ahí cuando una persona te dice, ajá, ¿y ahora qué? Ahí es cuando tú debes decirle, arrepiéntete de tus pecados. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que cuando la persona, inmediatamente que la persona se arrepiente de sus pecados, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene sobre ellos para morar, para darles ese poder. Y ahora esas personas tienen la habilidad de poder ir y hacer lo mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona después de que se convierte para ir y anunciar a Cristo? Inmediatamente ellos pueden hacerlo porque el Espíritu Santo ya está ahí. Recuerden, el poder ya está en ellos. Y entonces Pedro continúa diciendo en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién es el que llama? El Señor. Dice ahí, ¿para quién es la promesa? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí no dice para cuántas personas tú le prediques bien. Ahí dice, ¿quién es el que llama? El Señor. Hay un versículo que dice, pues no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tenga misericordia. Así que hemos visto hasta ahora, Dios quiere usarte donde quiera que tú estés. La segunda cosa que vimos, ya la olvidé, háblale a la gente de su pecado. Y tercero, recuerda que donde quiera que tú vayas, habrán personas que responderán. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nuestras mentes están cerradas y decimos, no van a responder, ellos son tan malos. Han habido ocasiones donde nosotros hemos ido a entregar comida. En mi país fuimos a un lugar donde todos eran bolos, todos eran borrachos, bolos les decimos en Honduras.
Y entre medio de todos esos borrachos comenzamos a compartir comida. Y algunos de ellos comenzaron a decir, sí, yo me arrepiento de mi pecado. Por supuesto que algunos de ellos simplemente lo dijeron, pero no fue una conversión real. Pero yo estoy seguro que en medio de todos ellos hubo personas que tomaron una decisión genuina. Cualquier lugar que nosotros vayamos, Dios ha preparado los corazones para que ellos puedan volverse hacia Él. Y por último, me gustaría que viéramos el versículo 42. Y esas personas que se convirtieron, mira lo que pasó, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Así que los que creyeron dieron testimonio de una vida cambiada. Interesante, ¿no? Levantar la mano después de un sermón puede ser una señal de que alguien tomó una decisión, pero eso simplemente puede ser algo no real. Cuando nosotros vemos la vida transformada de la persona, eso sí nos dice que el Espíritu Santo entró en esa persona y transformó el Espíritu Santo. Fue transformada por el Espíritu Santo. Ahora, esa es la evidencia. La evidencia es que cuando Pedro les dijo arrepiéntanse, ellos se arrepintieron. Arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Antes yo iba hacia allá y ahora lo que yo quiero es ir hacia la dirección a donde está Dios. Por supuesto habrá momentos en tu vida donde tú quieres ir hacia Dios y de repente das un paso para atrás, cometiste un error. Claro que sí. Te vas a equivocar porque somos pecadores, ¿verdad? Pero muchas veces cuando das un paso para atrás, te arrepientes, el Espíritu Santo te hace sentir que estás mal. ¿Y qué haces después? Vuelves otra vez y vas en la dirección hacia Dios. Lastimosamente tenemos en la iglesia cristianos, entre comillas, ¿verdad? Que dicen soy cristiano y el camino del cristianismo va para allá y ellos están caminando hacia allá, llevando su vida como ellos quieren, pero yendo hacia el mal diciendo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y no podemos ver la evidencia de que realmente son cristianos. Déjame decirte algo, en el momento que el Espíritu Santo entró a tu vida, en ese momento debió haber una transformación instantánea de tu mente y de tu corazón, odiando lo que Dios odia, queriendo seguir las cosas que Dios dice que debemos seguir. Así que cuando yo miro personas en la iglesia viniendo, a mí me alegra que vengan, a mí me alegra que se llene aquí. Pero la cosa más importante, lo que un pastor se goza, es ver personas tomando decisiones por Cristo. Ver personas que constantemente están cambiando sus vidas. Personas que antes estaban en este pecado y ahora dicen, ahora yo cambio mi vida de dirección. Y con mucho amor quiero decirlo, si el Espíritu Santo está en tu vida, deberías dar evidencia y fruto de que está morando en tu vida. Si no hay un cambio en tu vida, eso significa que necesitas a Cristo. Eso significa que necesitas la transformación del Espíritu Santo. Así que, antes de terminar, yo quisiera decir algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene la habilidad de dar vida. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Lo segundo es, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cuando pasamos por momentos difíciles, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para darnos ese bálsamo. Estos mismos puntos los tocaron hoy en el mensaje de allá, en el mensaje del pastor Matt, y creí yo que era importante compartirlos con ustedes. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida santa. Ustedes pueden intentar por ustedes mismos vivir una vida santa y yo les garantizo que no van a poder. Porque yo lo intenté muchas veces. Y caía y me volví a levantar, duraba 3 días y después volvía otra vez. Imposible por nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras dificultades. Así que
también el Espíritu Santo nos da el poder para dar testimonio. El Espíritu Santo nos da vida para que nosotros también seamos dadores de vida. Así que pensemos un poco en eso. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que tienen el deseo de cambiar su corazón. Y quizás en este momento te encuentres confundido y me puedas decir, lo he intentado, pero yo no puedo, yo no sé cómo. Esas personas pueden hablar al final del sermón conmigo, pueden hablar con algún líder de la iglesia y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me expliques cómo puedo yo mejorar esta situación. Así que sé humilde, quizás dile al Espíritu Santo, yo no puedo por mí mismo, necesito que me transformes. Y Dios dice que acepta a los que son humildes y rechaza a los orgullosos. Pero aquel que sea humilde, el Señor va a venir y va a hacer una transformación en tu vida. Así que vamos a orar y vamos a pedirle específicamente al único que puede transformar nuestros corazones y hacerlo cambiar de dirección, al Espíritu Santo. Amén. Que nos haga a nosotros instrumentos en sus manos para poder compartir de Él. Que nos ayude a hacer testimonios para que cuando otras personas vengan a esta iglesia puedan ver personas que siguen la santidad de Dios, que aman la santidad. Personas que realmente son cristianos, no solamente con su boca, pero también con sus corazones y sus acciones. Oremos. Señor, gracias por este mensaje. Lo necesitamos, Señor. Cuántas veces estuve, Señor, perdido, necesitando el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hasta que pude comprender de que no podía por mí mismo. Eso mismo necesitamos, Señor, aquí en nuestra iglesia. Transforma esta iglesia, Señor. No puede haber una iglesia saludable si no hay miembros saludables, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto el ministerio se estanca, Señor, muchas veces, porque no hay decisiones tomadas, Señor. Yo te pido que les des valentía, Señor, a aquellos que necesitan tomar decisiones para corregir su vida, Señor. No podemos hacerlo sin ti, Señor. Reconocemos, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, y te decimos, no podemos. Ven y transforma, Señor. El arrepentimiento, Señor, significa cambiar de dirección. Ayúdanos a buscar, Señor, la santidad tuya, Padre. Esa santidad sin la cual nadie verá a ti, Señor. Nadie te verá, Padre. Ayúdanos, Señor. Dale valentía, Señor, a aquellas personas que están sintiendo en su corazón el deseo de cambiar, para venir y hablar, Señor, y arreglar, Señor, esas situaciones, Señor. Te agradecemos porque eres tan bueno. Oramos, Señor, al final de este mensaje, por oportunidades para testificar. Te agradecemos, Señor, por esas personas que se convirtieron en Nicaragua en este viaje misionero, Señor. Vemos las maravillas que tú haces, Señor, a través de las personas. Pero hoy oramos para que tú sigas, Señor, transformando personas a través de esta iglesia, a través de este cuerpo, a través de los que te representan aquí, Señor. Úsanos en Birmingham, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.